les expresiones que les voy a preguntar de los inhaladores, cosas importantes, miren que en el quiz no hubo cosas raras, cosas que no estuvieron en las diapositivas, cosas que no les copiara en el tablero, les señalara, las recalcara. ¿Cuántas veces nos repetimos que lo que diferenciaba el alma del EPO era que el flujo era reversible en el alma y el EPO no? ¿Cierto? Que lo repetimos muchas veces. Sí, profe. Lo escribimos, lo repetimos, lo volvimos a repetir, lo volvimos a escribir, que les expliqué cómo era la reversión del flujo, cómo se medía, cómo se medía por osmología, todo se los he presentado y se los he hecho aquí en clase. Entonces, ojo que lo que viene son mecanismos de acción y esto es un poco más complicado en el quiz que este sí es difícil, si yo digo que es difícil porque los mecanismos de acción son más complicados. Pero creo que hemos hecho la intención de entenderlo, todavía estamos muy perdidos. Todo, ya es todo. ¿Cómo así? Todos. Pues los mapitas se hacen entender. Y al corticoides también, sí. Entra todo desde ahí. Entonces entra mecanismos de los beta 2, de los antimuscarínicos, de los inhibidores del AP4, de los corticoides. Realmente de los corticoides pues no hay un total mecanismo, porque simplemente es un mecanismo antiinflamatorio. Pues sí les he dicho cuáles son las tres características importantes, qué es lo más importante que hace. Miren que aquí les estoy diciendo cuál es beta-adrenérgico, cuál es un anticolinérgico. Toda esta es la clasificación de los broncodilatadores y esta es la de los antiinflamatorios. ¿Cuántas veces no apareció esta diapositiva y cómo no se la van a saber? Y por eso les dije, hasta la 24, porque obviamente la 24 era la que incluía toda la clasificación de los broncodilatadores y no quería pues meter el mecanismo de una vez. ¿Listo? Entonces, ojo pues que el próximo quiz, la verdad, sí es un poco más complejo, pero no difícil. Todo, pero no vaya a hacer eso, pregunta abierta otra vez. Vamos a ver. Pero miren que no es abierta como, ay, de que tienen que decir un montón de cosas, no cosas que saben. Y miren que que cuando les puse a describir el mecanismo de acción de cada inhalador, les di las tres. Ya la próxima no se lo voy a dar, ya ustedes tienen que tener que son tres, ya ustedes tienen que saber que son beta-1, anticolinérgicos y sensibles. Ya, ahí se los puse como para irlos metiendo en los mecanismos de acción, pero en el parcial no les voy a poner, diga cuál es beta-2, diga cuál es anticolinérgico, cuál es antimuscarínico, no, eso ya lo tienen que saber, ¿cierto? Y no se preocupen, el parcial no es fácil, pero no es complicado, quiere decir, es lo mismo que hemos hecho en los quizzes de otra manera, yo les pregunto de otra manera, pero simplemente lo mismo, o sea, cosas que se tienen que saber, no pendejadas. Miren que ahí no preguntamos pendejadas, lo mismo que hemos hablado. Miren que lo de los mediadores inflamatorios estaba en la diapositiva de los muñequitos, que ustedes se leyeron en el documento, que se los puse en las diapositivas, que les dije que los mecanismos inflamatorios liberaban varias moléculas inflamatorias, que eran estaminas, inhibidores de plaquetas, los formadores de plaquetas, las leucotrienos, las interleuquinas, había muchísimos, ¿cierto? Lo del flujo se lo dije muchas veces, lo de esto, la clase pasada, machacamos medicamento por medicamento. ¿Qué más? Lo de la IG, de pronto era un poco más complicado, pero también está en la diapositiva y está en el documento, ¿cierto? Que habíamos dicho que la IG era la reina que causaba el asma. Ya, y lo de la tarea, que les advertí que les iba a presentar una tarea, ¿sí? Quiz. No, yo solo les hago final, yo no les hago parciales. Son quizzes, trabajos, talleres, exposiciones y solo hacemos un final. Porque realmente un parcial, ¿para qué? Si hemos hecho quizzes constantes. El parcial sería toda la recopilación y creo que es innecesario. El final sí, obviamente es todo lo del semestre, ¿cierto? Pero obviamente para el final uno espera que ya ustedes tengan una nota tan buena punta de quizzes que no necesiten sino firmar la hoja del final, ¿cierto? No necesariamente, pero ojalá. Pues no deberíamos conformarnos, por decirlo así. Exactamente, o sea, no debería ser, pero literalmente. Entonces, después de la otra semana en sí es De todo. Te está molestando todo lo mío, pues. Tu idea puede ser la 24. Igual lo de la 24 también ya se lo saben. Espero que se lo sepan, digamos que si no se los presentaría se lo deberían de saber, pero
Pues no, porque en este momento vamos a darle es a los mecanismos de acción. Ya, otra vez salió aquí, como para... Ay, se cancela esa imagen. Inflamatorios. Mira que hay los tres principales, pero no se la policía, yo les había puesto otros, ¿cierto? Aquí están los tres principales de los inflamatorios. Y que entonces, cuando hablamos de los corticoides, estamos diciendo, o corticoides, miren, antiinflamatorios. O sea, realmente el nombre grande es antiinflamatorios. Voy a retomar desde otra vez de los antiinflamatorios porque sé que la clase pasada se me perdieron ahí. Entonces vamos a hablar de glucocorticoides, antileucotrienos, inhibidores de los mediadores, ¿listo? Que como habíamos visto en el documento, miren en la parte donde están dentro de la inflamación y de la activación de la inflamación. Sabemos que todo lo que genere inflamación va a generar ¿qué? Fuga capilar, edema y por ende obstrucción de la vía aérea. Entonces todo lo que genere inflamación me va a generar obstrucción de la vía aérea por todos estos mecanismos. Entonces los fármacos inflamatorios son los que ayudan a disminuir ¿qué? La inflamación. Y que la inflamación es una parte muy importante, principalmente en el asma, pero también se da en el EPOC. Y les había dicho que ya los antiinflamatorios y sobre todo los corticoides pues tienen un papel muy importante en las crisis reumáticas. ¿Alguien se acuerda que habíamos hablado de tres cosas importantes que hacían los corticosteroides? ¿Se acuerdan que habíamos dicho que eran medio inmunosupresores, cierto? Porque disminuían la respuesta inflamatoria. Entonces, al suprimir la respuesta inflamatoria, hace que los pacientes en cierta medida sean inmunosuprimidos, ¿cierto? Porque él no solo va a decir, voy a disminuir la inflamación hacia el asma, sino que también pueden decir, voy a disminuir la inflamación hacia cualquier infección o enfermedad. Y a nosotros que nos defiende el cuerpo de que una gripa no se convierta pues en algo grave, los mecanismos antiinflamatorios. Entonces por eso esos pacientes casi que se vuelven un poco inmunosuprimidos. Ya habíamos hablado, ¿se acuerdan que habíamos dicho de esta parte de los fosfolípidos de la membrana o se acuerdan de algo? Ya habíamos dicho que siempre hay trauma, o sea, siempre que hay trauma o inflamación de la membrana celular va a haber una liberación de fosfolípidos, porque pueden que las membranas están hechas de líquidos. Y que esa liberación de fosfolípidos va a exponer el ácido araquidónico y va a generar inflamación. Inflamación es liberación del glucógeno, inflamaciones que generan reclutamiento celular, que liberan moléculas inflamatorias, y todo esto va a desencadenar de que haya inflamación, todos estos mecanismos. Entonces los corticoides actúan en tres partes. Uno, inhibiendo esta parte de la fosfolipasa A para que no se destruya como la membrana y no haya exposición del ácido araquidónico. Segundo, mecanismo inhibitorio más que todo de evita la maduración de las células inflamatorias. Siempre que nosotros tenemos una inflamación va a haber reclutamiento de macrófagos, de leucocitos, de leucotrienos. Lo que lo hace es evitar que esas células se maduren y salgan a defender. Entonces va a haber una inhibición de la maduración de las células inflamatorias y este es el mecanismo inmunosupresor del que hablamos. Y el tercero es que genera una inhibición o un bloqueo de la respuesta inflamatoria o de los reactantes de fase aguda que también van a ir a actuar a disminuir la inflamación del cuerpo. ¿Listo? No, repitis, por favor. ¿Qué? Lo último, pues todo eso. Desde el principio. Entonces, ¿cuáles son los tres mecanismos de los corticoides? Miden la cascada inflamatoria de la fosfolipasa A, inhiben la maduración celular de las células de defensa e inhiben la respuesta, los reactantes de fase aguda o los reactantes inflamatorios. ¿Definir la qué? ¿La segunda? La cascada inflamatoria a nivel de la fosfolipasa A tiene un efecto inmunosupresor que es al inhibir la maduración de las células inflamatorias. Y el tercero es que bloquea toda esta respuesta inflamatoria o digamos pues como las moléculas o las citoquinas como tal que actúan en la inflamación. Entonces el efecto inmunosupresor del que hablamos, miren que cuando nosotros estamos expuestos a una inflamación va a aumentar el número de eosinófilos, los linfocitos T, van a aumentar los mastrocitos, los macrófagos, todas las células dendríticas. Siempre que nosotros estamos ante esta inflamación, mandamos un ejército a defender el cuerpo. Entonces se liberan todas estas sustancias. ¿Qué hacen los corticoides?
evitar que esas células se dividan o esas células se maduren y salgan al organismo. Ese es el mecanismo inmunosupresor que tiene el cuerpo. Al disminuir las respuestas inflamatorias, se acuerda que siempre que hablábamos de fuga capilar hablábamos de qué? De edema, muy bien. Siempre que nosotros hablamos de fuga capilar o permeabilidad capilar, es edema, y edema es inflamación y obstrucción de la vía aérea. Entonces, parte de los mecanismos de los corticoides es que disminuye la fuga capilar para que haya menos edema. Y por ende disminuye la secreción de moco. Si yo disminuyo la secreción de moco, ¿qué voy a disminuir? La obstrucción. Que acuerden que el moco tapa los bronquios y no deja que el aire pase. Entonces, esos son los mecanismos de los corticoides. ¿Listo? Entonces, mire aquí, como vemos, habíamos dicho esquematizado, que habíamos hablado de que solo una porción está por la vía respiratoria, esa vía, esos corticoides que entran en la vía respiratoria, que es el 10 al 60%, algunos dicen, hasta el 20% es lo usual. Igual pasa a la circulación por absorción pulmonar, pero hay que tener en cuenta que estos corticoides, la parte que se va hacia el orofaringe, que nosotros decretimos y llega a nuestro sistema digestivo, también se absorben y también llegan a la circulación sistémica. Quiere decir que también tienen un efecto farmacológico y por eso habíamos hablado que a pesar de que consideremos que la dosis es poca y que es inhalado, no quiere decir que no tengan un efecto y que no podemos exceder las dosis. ¿Listo? ¿Se acuerdan que habíamos hablado de corticoides sistémicos versus inhalados? Quiere decir que algunos los tomamos o los inyectamos orales o endovenosos y los inhalados, ¿cierto? Son las dos formas de aplicar los corticoides. Y volvemos a las clasificaciones. Aquí voy rápido porque esto ya lo habíamos visto en la clase pasada. Volvemos a las clasificaciones. Hablábamos que los gluco, como su palabra nos dice, gluco, corticoides y mineralocorticoides. Que la diferencia de sus nombres, aunque los dos son corticoides, es que los glucos tienen que ver mucho más con el metabolismo, sobre todo del glucógeno y de la energía. Mientras los mineralocorticoides se usan más, tienen que ver más con el movimiento de electrolitos o de solutos. Por eso dentro de los mineralocorticoides nosotros tenemos estos dos que realmente no los usamos en el asma y el EPOC, que es la fluorocortisona o la desoxicortisona, que más lo usamos es en el fenómeno de choque o de cosas hormonales como una diabetes insípida, que son cosas que necesitamos más movimiento de agua o de minerales. Y entre los glucocorticoides, entonces sí tenemos de acción corta, de acción intermedia, de acción prolongada. Los que están en rojo son los que más usamos. Sobre todo usamos los de acción corta y los de acción intermedia en las crisis asmáticas. Y miren que los de corta tienen baja potencia y un inicio rápido, porque como habíamos hablado, siempre que tenemos una crisis necesitamos algo de inicio rápido. Tenemos la cortisona, potencia intermedia, inicio intermedio, entonces son prednisolona, prednisona y metilprednisolona, que son los que más usamos. Y ya de un inicio también rápido, con una potencia más alta, tenemos la dexametasona y la betametasona. ¿Listo? Miren también la duración, que habíamos hablado, 8 a 12 horas, 12 a 36 horas o mayor de 36 horas en caso de los que son de acción prolongada. ¿Listo? Esto ya lo habíamos esquematizado, habíamos dicho que ojo con la administración, porque a pesar de que solo 20% llega al pulmón, la parte que se va a la vía gastrointestinal también tiene transformación y también tiene un efecto sistémico. ¿Listo? Entonces aquí tenemos los principales corticosteroides, ¿cierto? Miremos que hay unos, pues nosotros siempre miramos cuál tiene mayor disponibilidad oral. Ven que la disponibilidad oral de este es del 20%, mientras la disponibilidad oral de la putijazón es apenas 1%. Entonces, por eso, ese sí es inhalado, yo sé que la parte que se me va a violar no va a tener tanto efecto sistémico. Ya es cuando nosotros decidimos cuál usar y cuál no. Habíamos dicho, si este tiene 90% a proteínas y este 91% que nos está hablando de subida media, que es que larga o corta. Larga. Es más larga porque está en la proteína. Muy bien, entonces mire que el efecto, muy bien aquí lo dice, puede ser de 1 hasta 2 semanas, puede ser
efecto de unión a proteínas que hace que su duración sea un poco más larga. Listo. Tenemos la budesonida, la fluticasona, la beclometasona, la mometasona, que es más inhalador nasal, y son los que más usamos como corticoides vías inhalados. Hay que tener en cuenta que principalmente en el asma, pero también en el EPOC es donde se usan los corticoides, ¿cierto? Y que nosotros cuando hay crisis agudas tendemos a dar los dos tipos de corticoides, inhalados y endovenosos. Eso buscando aumentar el efecto antiinflamatorio. Entonces siempre vamos a ver que en una crisis asmática podemos mandar tanto beclometasona inhalada como corticoides tomados, que habíamos hablado, prednisolona, metilprednisolona o hidrocortisona, pues que es intravenosa. Entonces, ¿cuáles son los efectos secundarios sobre todo en los corticoides inhalados? Uno, acuérdense que eso igual es un spray, puede generar irritación. Entonces, siempre que vemos un inhalador, los pacientes nos pueden referir disfonía, inflamación, faringitis, porque es un medicamento que igual se pega en la faringe. Tos y la candidiasis orofaringea, que creo que ya les habíamos mostrado imágenes, igual volvemos. Y los efectos sistémicos, habíamos hablado que eso generaba una insuficiencia, que genera algo de inmunosupresión, ¿cierto? Entonces hay anomalías en cuanto a las funciones metabólicas. Pueden los niños, cuando damos muchos corticoides, como inhiben la respuesta inflamatoria, y los niños están en crecimiento, digamos que los factores del crecimiento se liberan en ellos y eso puede estar suprimido, y cuando damos muchos corticoides a los niños asmáticos, pueden crecer menos. ¿Listo? Por culpa de los corticoides que inhiben los factores del crecimiento. Hematomas, osteoporosis, cataratas, glaucomas y hasta neumonías por inflamación. También tienen anormalidades metabólicas porque habíamos dicho que los glucocorticoides actúan más hacia la fase metabólica. Ahí vamos a hablar del Cushing, ¿cierto? Medio lo repasamos, es el Cushing, acuérdense que tiene jiba de búfalo, luna de cara llena, que pueda tener alteraciones de la menstruación. Es muy característica estas estrías moradas o violáceas en el abdomen, digamos que no todas las enfermedades lo tienen. Y la candidiasis oral, como habíamos dicho, que los corticoides generan ¿qué? Inmunosupresión. Entonces los hongos son algo que convive con nosotros en la boca, y al nosotros quitar esa barrera de protección de nuestra boca con corticoides, podemos hacer que a los pacientes les dé una micosis oral. ¿Listo? ¿Con qué se mejora eso? Les había dicho. Con el enjuague bucal. Con el enjuague bucal. Lavarle la boca al paciente o enseñarle a lavarse la boca cada que use el glucocorticoide para que barra las partículas, y no solo para que quite el sabor, sino que también estos pueden hacer alteraciones de coloración de los dientes, no solo los corticoides, sino todos los inhaladores. Entonces siempre enseñarle a sus pacientes, principalmente con los corticoides inhalados, a lavarse la boca después de hacerse las inhalaciones. Pero que si es de lavado, como Agua, una agua. con que se enjuaguen con aguatito. Porque simplemente lo que quiero hacer es barrer las partículas que se quedan pegadas en la faringe o en la orofaringe. ¿Listo? Entonces, eso es hablando de los corticoides, ¿listo? Que ya pasamos por eso, esta es la clave de corticoides. Vamos a hablar de los antileucotrienos. Entonces, muy fácil. ¿Qué es un antileucotrieno? Algo que antagoniza los leucotrienos. ¿Quién sabe qué es un leucotrieno? Es un factor inflamatorio. Leuco es de leucocito, hace parte de unos leucocitos especiales que generan inflamación, y simplemente un antileucotrieno es algo que antagoniza los leucotrienos. Y los leucotrienos ya sabemos que son mediadores inflamatorios, ¿cierto? Habíamos hablado que en el asma principalmente su mecanismo es inflamatorio, entonces por eso los antileucotrienos se usan más principalmente en asmáticos, no en EPOC. ¿Listo? Entonces aquí le volvemos a la vía de la lipoxigenasa, de los fosfolípidos de la membrana, de la fosfolipasa, del ácido araquidónico, y cuando liberamos ácido araquidónico, aparte de todo esto que liberamos, lipoxigenasas, prostaglandinas, ciclooxigenasa, también liberamos leucotrienos, o sea, factores inflamatorios. Y esto es lo que nosotros necesitamos bloquear.
Acuérdense que todas estas patologías tienen múltiples, digamos, fenómenos desencadenantes o fenómenos inflamatorios, y mientras usted ataque más focos, pues mejor control de la enfermedad va a tener. Si usted quita los leucotrienos solamente, pero no le da un antiinflamatorio que disminuya las prostaglandinas, ni que disminuya la activación de la fosfolipasa, está dejando a medias el mecanismo. Entonces, por eso es que buscamos varios medicamentos con diferente tipo de acción, pero que buscan al final el mismo efecto, que disminuir la inflamación. Entonces, miren qué bonito. Hablamos de que los leucotrienos vienen de leucocitos. De leucocitos, y trienos porque tiene 3 enzimas. Como vimos anteriormente, se derivan del ácido araquidónico y son mediadores inflamatorios principalmente en el asma y en el EPOC. ¿Listo? Siempre los leucotrienos van a generar reclutamiento, inmigración y activación en la zona de inflamación. Si yo tengo inflamación aquí, eso va a generar que los leucotrienos lleguen y activen como las, digamos así, las cadenas inflamatorias empiecen a reclutar células inflamatorias. Inflamación y liberación de interleuquina 5, interleuquina 6 y aumento de la permeabilidad vascular, que habíamos hablado de edema, cuando hay permeabilidad vascular, y por ende secreción de líquido. ¿Listo? Y la acción inflamatoria, entonces miren, ¿qué va a generar? Broncoobstrucción, aumento de la permeabilidad vascular, que habíamos dicho es igual a edema, estimulación de la secreción del músculo, disminución de del moco, disminución de la depuración del moco, producción de factores activadores de plaquetas, citoquinas, liberación de norpéptidos, y mantiene un fenómeno inflamatorio constante. Entonces los leucotrienos pueden haber 2 clases, que pueden ser uno el que inactiva el receptor de leucotrieno. Si yo me paro en el receptor de leucotrieno, no dejo que el leucotrieno se active, ¿cierto? Otro es que cuando ya esté activado el leucotrieno, voy a inhibir su síntesis, ¿cierto? Entonces puedo bloquear el receptor o puedo inhibir que el leucotrieno se produzca como tal. Entonces aquí tenemos el celeutón, que es principalmente un agonista del receptor y que lo que va a intentar es disminuir el edema, aumentar el volumen y el área de la mucosa bronquial, disminuir la contracción, disminuir las secreciones, disminuir todo esto. Y los leucotrienos, aquí el que más usamos para asma y el que ustedes van a ver es este, Montelukast, no se les olvide, Montelukast, que es el que nos va a ayudar con las acciones antiinflamatorias de los antileucotrienos. Entonces, ¿qué va a hacer? Otra vez, disminuir las citoquinas, disminuir los eosinófilos, los monocitos, y por ende disminuir el broncoespasmo y la reactividad bronquial. Entonces, esa es la característica de por qué damos leucotrienos, y principalmente el Montelukast es el que más usamos, y lo usamos principalmente en qué patología de las dos dije. Asma. En asma, ¿cierto? Porque miren que estamos hablando de un fenómeno netamente inflamatorio. Mientras que el EPOC sí es inflamatorio, pero por otros mediadores que ya habíamos visto que lo diferenciaron. Entonces puede ser oral, tabletas masticables, comprimidos masticables, y el inhabilidad muy buena del 73%. Ojo que el Montelukast, chicos, se disminuye con el consumo de alimentos. Entonces es muy importante que ustedes, por ejemplo, siempre que van a dar la educación a sus pacientes, les recomienden que el Montelukast no lo deben de tomar junto con los alimentos, porque va a disminuir, digamos, su eficiencia, o de por sí va a disminuir la disponibilidad del medicamento. Eliminación 5.5 horas, se libera casi exclusivamente por vía biliar, y su metabolismo es hepático por los citocromas. O sea que hay que tener precaución también en la función hepática, porque tanto se metaboliza en el hígado y se libera por la bilis, que hace parte de eso. ¿Listo? ¿Qué puede dar? Reacciones asociadas al medicamento. Entonces puede dar sed, diarrea, síndrome de Chagas-Strauss, que es un fenómeno como de cianosis distal por constricción vascular, infecciones víricas, faringitis, dolor de cabeza, rash, todo lo que pueden dar los medicamentos. Sí pueden tener interacciones con la fenitoína y la rifampicina.
Entonces siempre hay que tener cuidado porque la fenitoína es un medicamento que nosotros damos en los pacientes, principalmente digamos el montelukast en los asmáticos, por ejemplo si sufren de epilepsia y si él toma fenitoína para epilepsia y yo le pongo montelukast, puedo hacerlo convulsionar. Entonces por eso uno siempre debe tener en cuenta interacciones de los medicamentos. El más importante de este medicamento es el montelukast. Ojo, indicaciones aprobadas. Les había dicho que el montelukast no se usa sino en el asma, ¿cierto? ¿En quiénes? En todos los asmáticos. Tiene sus indicaciones. Solo en pacientes con asma que sea persistente y que no sea controlable con los beta-2 agonistas que ya habíamos dado, digamos que si no mejora y que sigue con síntomas asmáticos, podemos dar el montelukast. También lo podemos dar en profilaxis del asma en el ejercicio. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de asma, que a veces el ejercicio desencadenaba crisis asmáticas? Entonces es una de las indicaciones de estos medicamentos. Y la tercera es la rinitis alérgica estacional. Solo tiene esas tres indicaciones. No lo mandamos a cualquier asmático, no lo mandamos a los hipocosos, sino a los que no, digámoslo así, no respondan a las primeras líneas de manejo y a los que tengan asma inducida por ejercicio y rinitis estacional alérgica, que pues aquí es muy raro porque aquí no hay estaciones, ¿cierto? Y ya entonces vamos a ver por último los inhibidores de los mediadores. Entonces, ojo, ¿qué antiinflamatorios llevamos? Corticoides. Ya habíamos dicho que cuáles son las principales acciones de los corticoides. Fuga. Los cascada inflamatoria, inhibir citoquinas, inhibir maduración de células inflamatorias. Los antileucotrienos, ¿qué hacen? Es el antagonista de los receptores de los leucotrienos. Inhiben los leucotrienos, tanto los receptores como su producción, depende del medicamento. Y ya vamos a ver los inhibidores de los mediadores, que aquí está principalmente el omalizumab. Entonces, el omalizumab, ojo, que solamente se da en asma. Simplemente, miren aquí quién aparece. ¿Qué habíamos dicho de la inmunoglobulina E? Es el que... el asma. La monoglobulina E es el principal desencadenante del factor de memoria del asma que hace que los pacientes desarrollen asma. Todo está mediado por la monoglobulina E. Entonces el omalizumab no es más que un anticuerpo. Cuando nosotros hablamos de anticuerpo, ¿qué quiere decir el anticuerpo? Algo que va a generar una respuesta de bloqueo contra una inmunoglobulina, ¿cierto? Entonces ese anticuerpo, simplemente el omalizumab es un anticuerpo que va a ir a pegarse en la inmunoglobulina E y la va a bloquear para no dejarla actuar. Así de sencillo. El nombre es muy complicado, pero simplemente el omalizumab es un anticuerpo que va a ir a bloquear la inmunoglobulina E. ¿Y qué pasa si yo no tengo inmunoglobulina E? Pues no sé. Uno pensaría que va a disminuir, exactamente, que va a evitar el desencadenante y todo lo que nosotros habíamos visto que hacía la inmunoglobulina E cuando se desencadena en el asma. ¿Listo? Entonces, miren, el omalizumab se une a la inmunoglobulina E, previene la unión, ¿se acuerdan del PSRE? Y disminuye su afinidad. ¿Listo? Esto hace que disminuya no solo la cantidad libre de monoglobulina E, sino que también todo lo que genera su inflamación, que ya sabemos que cuando nosotros activamos la monoglobulina E, liberamos todos los mediadores inflamatorios, que son histamina, leucotrienos, factores activadores de plaquetas, prostaglandinas. Y miren, las reducen hasta en un 90%, o sea, muchísimo. Y disminuye no solo esa parte de monoglobulina pegada a las moléculas, sino también la monoglobulina libre. Entonces, miren lo que hace el omalizumab. Disminuye la monoglobulina E. Entonces, disminuye la monoglobulina E, evita que esas células vayan a generar formación, disminuye la expresión de los receptores. Acuérdense los receptores FCE, donde se vaya la monoglobulina E, para hacer que los mastocitos se liberen. Entonces, sí. ¿Y qué liberan los mastocitos? Habíamos dicho. La histamina. Entonces, si yo no tengo estos receptores y no me le puedo pegar, no hago que el mastocito se reviente y libere histamina, ¿cierto?
Entonces, todo esto es lo que hace el omalizumab. En teoría disminuye, genera un efecto hasta el 90%. Digo en teoría, porque todos estos medicamentos, digamos que le hacen pruebas in vitro y funcionan también, pero cuando uno se lo da a los pacientes realmente no funciona también. Se aplica subcutáneo, una dosis, no es lo mismo de inhalado, no es lo mismo oral, no es lo mismo tomar, se aplica subcutáneo, tiene una absorción digamos que más lenta y se elimina principalmente por el hígado, ¿listo? Y su promedio de eliminación es hasta 26 días, o sea, no es un medicamento que se aplique todos los días. Ojo con el omalizumab, lo mismo. Está indicado en asma, sobre todo en adultos y adolescentes mayores de 12 años, todavía no se ha probado su actividad en niños menores, pero ya estos que tienen más un proceso grave. Y lo más importante, ¿qué condición creen que tiene que tener este paciente? Que sea muy grave. ¿Y qué otra? Que sea muy grave. Si yo digo que bloquea la inmunoglobulina E, ¿qué condición debe tener? Que tenga demasiadas inmunoglobulinas. Que su asma sea mediado por inmunoglobulina E. Porque si su mecanismo de desencadenante del asma no es por inmunoglobulina E, entonces miren, aquí está. Tratamiento debe ser considerado únicamente para pacientes con asma mediado de forma convincente por inmunoglobulina E. Porque si yo tengo otro mecanismo, ya hablamos que los mecanismos principales es este, pero puede ser otro mecanismo inflamatorio, ¿cierto? Puede que no sea la inmunoglobulina E, porque esto es netamente alérgico. Entonces, si tiene otro mecanismo que lo desencadena, no me va a servir porque no tiene antiinflamación. Menos que la de... En asma severas principalmente, y digamos que más que todo está indicado en los niños mayores de 12 años. También, por ejemplo, los que tienen síntomas frecuentes, sobre todo día y noche, que tienen varias exacerbaciones. Entonces, digamos que estos medicamentos no son muy comunes y no se dan mucho. Entonces, cuando uno mira, sí funciona muy bien. Aquí les traigo una cosita que me parece muy chévere. Entonces, cuando uno mira, ¿ustedes saben qué es placebo? Sí. ¿Qué es? No. Pues es un tratamiento que se le da a las personas sin tratarse realmente con medicamento, pero las personas se convencen de que sí les está funcionando. Entonces, cuando uno hace un estudio y yo digo, quiero probar el omalizumab, cómo le actúa a una versus a otra, pero si yo le doy el omalizumab a ella y no le doy nada a ella, ella obvio sabe que no le estoy dando nada, entonces puede hacérsela aquí. Obvio no mejora porque es que a mí no me están dando nada, no voy a mejorar. Y ella con el hecho de sentir que le están dando algo, pues va a mejorar o puede tener cosas. Entonces siempre el placebo se usa como un medicamento, como es una administración de una partícula que no tiene principio activo como tal, o sea, no es medicamento, sino es como un falso medicamento. Entonces placebo, no le dan nada, omalizumab, y mire cómo disminuye las visitas a urgencias, ¿cierto? Mire, total de visitas a urgencias. Entonces cuando uno mira, obviamente hay a grandes rangos, 50% de los pacientes que se les daba versus a los que no. Lo mismo sobre todo con la supervivencia de los pacientes que se les daba. Los pacientes a los que se les daba omalizumab, ¿cierto? Versus a los que no, en teoría tenían mayor supervivencia cuando tenían eventos asociados al omalizumab. Y aquí sobre todo que medimos mucho y en el asma es la calidad de vida, de cómo genera aumento de la calidad de vida en diferentes dimensiones y cómo no darlo hace que estos niños tengan peor calidad de vida, porque acuérdense que lo habíamos dicho que principalmente se daba en los pacientes graves que tenían síntomas persistentes, recurrentes de día, de noche, que no mejoraban con las terapias iniciales, y lo más importante es que sea un asma que demostrada, que sea mediada por inmunoglobulina. Tiene que estar demostrada. Acuérdense, no sé si saben que cuando los alergólogos miden alergias, hacen pruebitas en la piel con diferentes sustancias para ver dónde se desarrolla. Entonces lo mismo es en el asma, pueden hacer, digamos, demostración de si el paciente está con una crisis asmática, medirle cuánta inmunoglobulina E tiene circulando, y si es mediado por inmunoglobulina E es cuando serviría este medicamento. Listo. Vamos a ver todos los dispositivos inhalatorios. Los iba a traer. Entonces, cuando hablamos de dispositivos inhalatorios, ya pasamos a otra cosa, ¿cierto? Pues lo mismo, pero una cosa diferente.
Es importante que ustedes conozcan, yo sé que ustedes todavía ya iban al laboratorio, no, ustedes cuando van de laboratorio. Este semestre no. Ustedes no ven este semestre estas cosas. Ten cuidado. Ten cuidado. Pero o sea, lo verán en algún momento. ¿Está en tercero? Sí, porque ya usted ya lo vio. Entonces, miren, la vía inflamatoria, nosotros la vía inflamatoria tenemos varios dispositivos para administrar. De lo que hemos hablado son los inhaladores. ¿Los conocen todos? Las niñas asmáticas, ¿quién es la que mantiene el inhalador por ahí? La que se mueve. Ah, la que se fue, bueno. Entonces es esto, ¿cierto? Que lo conocen todos. Pero digamos que hay varios inhaladores que han avanzado y son varios modos de usarlos que tienen diferentes presentaciones. Entonces hay unos que son cartucho presurizado. Cuando yo me refiero a cartucho presurizado es, háganse de cuenta, en aerosol, o sea, un desodorante en aerosol es un cartucho presurizado. Uno ya lo un tamañito y póngale medicamento. Ese es un cartucho presurizado. Entonces tenemos los de cartucho presurizado, los inhaladores de polvo seco, que son estos, el aerolice, el rispero, que son simplemente partículas de polvo seco, que son tabletas o digamos medicamentos que no vienen como en presurización, así como en spray, sino que es un polvo. Y ya lo que nosotros hablamos de los nebulizadores. ¿Se acuerdan que nos habían explicado que era una nebulización? Que habíamos hablado que era poner un medicamento, un dispositivo que con oxígeno o con aire generaba aerolización y generaba dispersión de las partículas. Entonces estos son los diferentes, digamos, medicamentos que nosotros podemos encontrar. ¿Se acuerdan que les había hablado de Sama, Lama, y Lama? Entonces llegó la hora de que aprendamos qué es cada uno de ellos. ¿Listo? Entonces miren, Saba, lo tenemos aquí. Si es de rescate, ¿ustedes qué creen? ¿Que es acción corta o larga? Corta. Entonces, S de corta. ¿Listo? A de acción y esto es beta agonista. ¿Ok? Short acción beta agonista. Así de sencillo. Sama. Entonces, ¿qué va a ser Sama? Larga. Entonces, ¿qué sería Miguel? Exactamente. Exactamente. Short action, mustamescarínico acción. ¿Ok? ¿Cómo, profe? Sama, broncodilatador de acción corta, anticolinérgico, bueno, antimuscarínico, ¿se acuerdan? Habíamos hablado antimuscarínico de acción corta, beta agonista de acción corta, o sea, Sa es de acción corta, en inglés short action, y BA de beta agonista, MA es de antimuscarínico, SA es corto. Entonces, ¿qué sería Miguel Lava? Broncodilatador de acción larga, agonista. Beta 2 agonista, long acción. Listo, long acción. ¿Y qué sería Lama? Broncodilatador, antimuscarínico de acción larga. Antimuscarínico de acción larga. ¿Sencillo? L larga, S corta. Así es sencillo. M muscarínico y B delatador. Así es sencillo. S corta, L larga, beta agonista, M muscarínico, ya, Sama, Lama. Entonces, a ver, Ana, ¿qué lado? Espere. Lama, tranquilo. Si es la L, es que Larga. larga acción, ¿cierto? De larga acción. BA es que Beta 12. beta 2 agonista. Muy bien. ¿Y entonces qué sería Saba? De corta acción beta 12. Beta 2 agonista. Fácil, ¿cierto? Sí. Era muy complicado, ya se nos volvió sencillo porque ya sabemos qué es. Ojo que ustedes van a ver, como les digo. Bueno, ICI, corticoide inhalado, ¿cierto? CI, corticoide inhalado, CI. Así es. Como les dije, justamente esto un día me acordé de ustedes porque me llegó un paciente a la UCI que simplemente decía paciente con el POC más asma que en tratamiento con Lava más Lama. Entonces, si a ustedes les llega eso, ustedes no pueden pasar la vergüenza y no saben qué es eso. Eso a veces lo copian en las historias clínicas.
Y si ustedes no saben qué significa, pues van a quedar feos. Y ya últimamente, aunque las siglas en teoría no se deben usar, esta es una forma fácil de abreviar qué tipo de medicamento yo estoy usando en un paciente. Pero entonces miren este cuadro tan complejo que simplemente nos está mostrando que los medicamentos de rescate son los que habíamos hablado que usábamos en crisis agudas. ¿Que cuáles habíamos hablado? Salbutamol, terbutalina y el ipratropium, ¿cierto? Y que los de mantenimiento son todo el resto, que depende de si son beta 2, depende de si son antimuscarínicos. Y aquí tenemos dentro de los de mantenimiento los corticoides inhalados. Pero como no son medicamentos únicos, y digamos lo que era el pose, salbutamol y bromuro, ya estamos metiendo más, ya por lo menos está dando serepide, entonces mire que son medicamentos que vienen de dispositivos diferentes, de polvo seco, por ejemplo, de polvo seco, de cartuchos presurizados, y mire que vienen combinados, porque no es lo mismo usted dar 3 inhaladores para que el paciente todos los días saque uno, saque otro varias veces al día, que usted le da uno de esos para que se lo aplique 2 veces al día a la ruedita y ya. Entonces miren que son medicamentos que vienen mezclados y de ¿Es verdad que ese polvo seco tiende como a subir a las personas de peso? ¿Tiende a subir personas de peso? ¿Cuál de todos? Ese moradito. Puede, porque tiene corticoides. Puede, no mucho. En teoría no. Pero puede tener un efecto, porque ¿qué hablamos de los corticoides? De los glucocorticoides, que tienen un metabolismo poco y que pueden aumentar de peso, sobre todo los que tienen glucocorticoides. ¿Listo? A los que están por aquí, que tienen corticoides inhalados. Pero no es excesivo ni es que sea demasiado. No tendría por qué ser excesivo. Sí puede aumentarles unos que otros kilos. Entonces, ahora habíamos dicho que eran 3: presurizados, polvos secos y cámaras. ¿Listo? Entonces vamos a ver las ventajas y las desventajas como tal de cada dispositivo. ¿Cuáles son las ventajas de los cartuchos presurizados? Uno, que se pueden usar en crisis, que se puede usar con una sola mano, ¿cierto? El que dispara. No requieren flujos respiratorios altos, o sea, no requiere que el paciente respire hondo, muy hondo para poderse aplicar, ¿cierto? Es fácil de limpiar, de conservar, de cargar y no se daña como con el sudor o los ambientes. ¿Cuáles son los inconvenientes? Uno, que requiere coordinación, ¿cierto? Cuando yo cojo el spray, lo disparo, tengo que respirar hondo y sostener, ¿cierto? Entonces explíquele a un niño de 3 años que haga eso, o a un viejito de 80 años que haga eso, o a una persona que tenga algún retraso mental que haga eso. No es tan fácil, tiene que coordinar, ¿cierto? Y parte de coordinar es sobre todo lo que yo les decía, cuando usted esté en una crisis y está respirando 50 por minuto, usted no es capaz de coordinar, botar el aire, respirar hondo y sostener 10 segundos. Es imposible, ¿cierto? Puede tener efecto irritante, como todo, habíamos hablado que las partículas pueden dar todos los faringitis, inflamación. No todos llevan contador, sobre todo los cartuchos normales, ustedes ven que apretan hasta que sale. Entonces, como no cuentan las dosis, los pacientes se les pueden terminar las dosis, pero es igual, no sé, que el desodorante que ya no bota liquidito, pero bota airecito, entonces ellos no saben, lo siguen usando y usted no sabe cuánta dosis tiene, ¿cierto? Entonces no cuentan las dosis. ¿Listo? Y que siempre deben de usarse con la camarita. Usted vio la camarita espaciadora, que simplemente es un mecanismo que permite que las partículas sean libres. Los de polvo seco, desventajas, que ya no tienen que coordinar, ¿listo? Porque como es presurizado, simplemente el polvo seco son esos dispositivos que vemos, tienen unas capsulitas y eso se rompe y queda el polvito ahí. La forma de administrar es que el paciente simplemente succione con fuerza y ya, ¿listo? Son pequeños, ligeros, fáciles de manejar, no requieren gases, entonces no va a tener problema pues en su administración. Informan las dosis casi siempre, cada que usted pasa una dosis tiene un contador simple, dice cuándo se acabaron, y pueden usarse en pacientes con traqueotomía. ¿Listo? Inconvenientes. 1. Precisan flujos inspiratorios altos.
¿Qué quiere decir? Que el paciente tiene que ser capaz de tener un flujo aéreo grande, porque si no, no va a ser capaz de absorber o meterse pues como tal el polvito a la vía respiratoria, ¿cierto? Puede llegar por la fuerza, con el flujo que usted lo aspira, puede llegar a la orofaringe, tienen que ser respiraciones voluntarias, o sea, usted tiene que coordinar la respiración, y algunos pacientes, el problema es que cuando usted se hace un inhalador, usted siente el spray, ¿cierto? Y siente el medicamento. Como es un polvo, a veces ellos no tienen sensación de que les llega a la vía respiratoria y a veces ellos más, digamos, mentalmente no sienten no tienen la misma sensación que les da un inhalador de cartucho, entonces eso a veces es una desventaja. Y obviamente que el precio es mucho más caro porque son dispositivos más modernos. Y las cámaras, que era lo que habíamos hablado de los nebulizadores, ¿cierto? Las ventajas es uno, que elimina la dificultad en la sincronización. ¿Por qué? Porque no importa usted cuántas veces respire, si respira despacio, rápido, con dificultad, el polvito está ahí, cada que usted respire va entrando el airecito o el humito como tal, ¿cierto? Disminuye que el fármaco se quede en la orofaringe, porque como está en un humito, no se va a quedar aquí como con el polvo, por ejemplo. Usted puede tener mejor disponibilidad de la dosis ya que entre en el aire, y es recomendado en crisis asmática, y puede tener varios tamaños de mascarillas, según si es un niño o si es un adulto. ¿Cuál es el problema? Uno, que usted necesita pues oxígeno como tal, un aire medicinal que comprima y haga la aerolización de este medicamento. Tiene que limpiar las cositas y secarlas porque eso se pone feo, adquiere humedad o se puede tener problemas, y que no es fácil de transportar pues porque requiere que usted tenga disponible oxígeno o aire medicinal. ¿Listo? Dentro de los inhaladores con cartuchos presurizados tenemos muchos, ¿cierto? Tenemos estos que son los cartuchos presurizados normales. Miren cómo se mira, usted lo coge, en teoría lo agita. Toma aquí, no debería quitar de esta imagen pensándolo bien. ¿Cuál es el error de esta imagen? No hay cámara. No hay cámara, ¿cierto? No hay cámara. Y mire que el paciente tiene que aguantar 10 segundos, ¿sí ven? Bota el aire, se echa el inhalador y tiene que aguantar 10 segundos. Uno ahogado no va a ser capaz de aguantar 10 segundos, ¿cierto? Y un viejito tampoco le va a entender que aguante 10 segundos. Dentro de los cartuchos presurizados está el Glutiform, que miren que tienen aquí el contadorcito. Estos sí son un poquito más difíciles de conseguir y son un poquito, digamos, más caros, pero miren que tienen el contador. El Respiramat, que es un dispositivo mucho más moderno, pero también es tipo cartucho. Ojo con este, que porque uno lo ve de este tamaño, miren que es de cartucho, miren el cartuchito, parecen los de aire, pero es el cartucho y es un poco como más moderno, aunque es igualitico a los inhaladores normales, que serían estos. Miren que en este les pongo, miren que es el mismo inhalador, ¿cierto? Pero miren que este tiene fenoterol, este tiene ipratropio, este tiene tiotropio, este tiene tiotropio más corticoide. Entonces miren que ellos pueden venir solitos como mezclados según las necesidades y obviamente la capacidad adquisitiva de los pacientes o de su seguro. A veces los neumólogos los mandan y se los llaman. Los de polvo seco o unidosis, entonces miren cómo son. Simplemente es una cosita que usted le da vuelta a la ruedita, destruye la pastilla, la pulveriza y ya el paciente se la absorbe, ¿cierto? No es lo mismo el que respira, sino la tiene que absorber, igual que con este, es el CDT, que es más común. Cuando ellos corren la ruedita, se parte la pastillita o el empaque donde viene, libera el polvito y se lo absorbe. Esto también tiene contador, son simplemente las formas en las que las ponemos. Inhalador de polvo seco, que son los mismos que ya les he mostrado, y miren el montón de, ya se los había mostrado, pero miren el montón de combinaciones: lava más lava, sama más lava, un darecilo, que este se usa cada 24 horas, miren las dosis, este cada 12 horas, este cada 6 a 8 horas.
Entonces son medicamentos de última generación que últimamente están muy bien tomados. Bueno, acabamos la clase de farmacología respiratoria. Acá. Dios mío.